Cordial saludo para todos nuestros seguidores. Como comenté en un video anterior, vamos a tratar el tema que se ventila en un libro bastante curioso, bastante llamativo, sobre la historia de la humanidad y la de los famosos seres reptilianos, sobre los cuales pues todavía no hay una concreción o una veracidad o una evidencia clara de su existencia, pero que sí se menciona en muchos de los libros, como el caso de David Icke, y por algunos youtubers muy famosos como David Parceriza en su canal Rimbel35, sobre los cuales hay muchos videos sobre la existencia de los seres reptilianos, de los cuales también habla Vicente Fuentes, también un youtuber español, y en otros videos publicados por granmisterio.org. El tema de los reptilianos es un tema que se ha vuelto muy frecuente actualmente, y es un tema que vale la pena analizarlo con mucho detenimiento, sin decantarnos por su aparente existencia en la historia de la humanidad. Pienso que antes de llegar a esa conclusión vale la pena analizar con mucho detenimiento las evidencias y los hallazgos que sobre ese particular existen. Y este libro que les estoy mencionando, de los denominados serpientes y dragones voladores, hace una mención muy clara y específica sobre la existencia de estos seres reptilianos en la historia de la humanidad. Y además hay que recordar que la Biblia en cierta manera también hace mención a estos seres, ¿no? Que según los relatos bíblicos eran seres de un tamaño bastante desproporcionado, eran seres cuya altura superaba los 2 metros. Vale la pena mencionar el caso de Goliat, ¿no? Que era un filisteo que luchó contra David y que al parecer era descendiente de estos reptilianos o de estos seres que también procedían de los famosos Nephilim, que eran hijos de los ángeles caídos en su unión con seres humanos, exactamente con las mujeres humanas. Este libro, Serpientes y Dragones Voladores, la historia reptiliana de la humanidad, un libro que se puede conseguir en una página que se denomina Biblioteca Pléyades, es un libro que debe ser ocultado por todas las personas interesadas en este tipo de temas. En este libro se tratan diversos temas y uno de los más importantes es el tema de Sumeria, considerada como la primera civilización existente en la humanidad, inclusive anterior mucho anterior a Grecia y a Roma. En Sumeria habían unos dioses, ¿no? Prácticamente el panteón sumerio, que estaba conformado en primer lugar por el dios más importante de los sumerios, que era el dios Anu, ¿sí? Cuya consorte era la diosa Ki. Anu era el dios, la deidad más importante, más venerada en Sumeria. Tuvo tres hijos importantes en esta mitología, que fueron Enlil, el señor de los cielos y de la tierra, y tenía una ciudad donde se le veneraba, que era la ciudad de Nippur en Sumeria. Esta deidad tenía un gran poder, ¿cierto? Era prácticamente el delegado de Anu, del dios Anu, en la tierra. Tenía una gran aversión hacia los seres humanos, hacia los hombres, hacia nosotros. Nos consideraba unos esclavos que prácticamente eran utilizados para la explotación de los yacimientos mineros en la tierra. Contrario a su hermano Enlil estaba Enki o Ea, que era considerado el benefactor de la humanidad. Según esta mitología, el dios Enki fue quien nos creó, fue quien creó a los seres humanos mediante la manipulación genética en una especie y que creaba a los seres humanos en unos laboratorios donde manipulaba genéticamente
a los seres humanos, junto con su hermana, y también hermana de Lin, que era Ninhursag, que era una diosa mujer, ¿cierto? Que era también venerada por los sumerios, y que junto con Enki hacían experimentos genéticos, ¿no? Creaban a los seres humanos, creaban las plantas, los vegetales, crearon también animales, e incluso llegaron a ser los híbridos, ¿no? Una unión entre seres humanos y animales, como conocemos en la mitología griega, el famoso centauro, mitad hombre, mitad caballo. Estos dioses sumerios manipularon genéticamente a los seres humanos y crearon esta serie de híbridos, ¿no? Que fueron incluso censurados y muy reprochados en esa época muy remota de la humanidad. Siguiendo con la línea del panteón sumerio y de sus dioses, encontramos que Enlil tuvo como consorte a Ninlil o Sut, ¿no? Que era una diosa, y ellos a su vez tuvieron a una deidad muy importante, tuvieron como hijo a una deidad bastante significativa dentro de los sumerios, que fue el dios Sin o Nanar, ¿no? Una de las deidades más importantes, y que tuvo esta deidad tuvo como consorte a Ninlil. ¿Sí? Nanar y Ningal. Nanar tuvo como consorte a Ningal, concretamente. Tuvieron dos hijos dioses muy importantes en la mitología sumeria, como fueron Utu Shamash, que era el dios del sol, era una deidad solar bastante venerada en Sumeria, y a otra diosa muy significativa y muy importante y muy conocida por todos nosotros, denominada Inanna. Como muy bien sabemos, Inanna recibió bastantes denominaciones en la historia de la humanidad. Fue conocida también como la diosa Istar y como la diosa Astarte. También recibió el nombre de la diosa Venus en la mitología romana. Era la misma diosa, pero recibía distintas denominaciones dependiendo de la cultura o la civilización a la cual nos estemos refiriendo. Era conocida como la diosa de la fertilidad y la diosa del amor. Inanna, y esto es muy importante mencionarlo, era venerada en la ciudad de Uruk, que era una de las ciudades más importantes de Sumeria, y allí se edificó un templo en su honor, que era el templo Eanna, con doble N, que era el templo donde se veneraba a la diosa Inanna. Esta ciudad de Uruk fue una de las ciudades más importantes y una de las más pobladas, o por lo menos era considerada la ciudad más poblada de Sumeria, y que también es mencionada en la Biblia. Bien, retomando el caso de uno de los hijos de Anu, de Enki o Ea, el benefactor de la humanidad, el creador de los seres humanos, era venerado en la ciudad de Eridu, que es considerada la primera ciudad creada en la historia de la humanidad. Es la primera ciudad edificada en la historia de la humanidad que quedaba ubicada en Sumeria. También esta ciudad de Eridu, que vale la pena mencionarlo, recibía el nombre de Casa del Acuífero o Casa de las Aguas. Es allí donde residía Enki, ya es allí donde al parecer tenía los laboratorios donde logró crear a los seres humanos. Bien, siguiendo con la línea del panteón sumerio, vale la pena mencionar que Enlil y su consorte Ninlil o Sut tuvieron un hijo que se denominó Nergal, que era otra de las deidades veneradas en Sumeria. Nergal era el dios del inframundo, ¿no? Era como el Hades de la mitología griega, y tuvo como esposa a Eresquigal, ¿sí?
que pudiéramos decir era como la Perséfone de la mitología griega. En esto es muy importante tener en cuenta las diferentes culturas y civilizaciones, porque al parecer estos dioses eran los mismos, pero recibían diferentes denominaciones dependiendo de la civilización o la cultura a la cual nos estemos refiriendo. Bien, quiero mencionar también a un dios bastante importante dentro de la mitología sumeria, que era Marduk. Marduk, que es considerado el soberano de los hombres y de los países. Su poder era realmente muy predominante en la tierra. Incluso el Código de Hammurabi, que es el primer compendio de leyes que se hizo en la historia y que perteneció a la civilización de los babilonios, a la cultura de los babilonios. El Código de Hammurabi, ¿cierto?, que fue estructurado por este rey famoso de Babilonia, este código se hizo en honor al dios Marduk. Marduk, que tuvo, como dije anteriormente, un gran poder, era un dios muy venerado en la civilización tanto sumeria como posteriormente en la civilización babilonia. Bien, Marduk, vale la pena mencionar, era hijo de Enki, también denominado Ea, y de Ninhursag, ¿no? Marduk es uno de los dioses pues, más venerados y más importantes de la cultura sumeria. Bien, otro de los dioses que es bastante importante mencionarlo era el dios Iskur o Adad, ¿sí?, que era el dios de las tormentas y de las lluvias. Era considerado hijo de Ea y hermano de Utu Shamash. ¿Sí? Si era hermano de Utu Shamash, pues también era hermano de Inanna, ¿sí?, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, de la sexualidad. Bien, este dios de las tormentas y de las lluvias, Adad, también fue una de las deidades más veneradas y más importantes de la mitología sumeria. Bien, vamos a hablar ahora de otra deidad muy importante, que es Ninurta, que era hijo de Enlil, ¿sí?, hijo de Enlil y de Ninlil, que era la consorte de Enlil. Ninurta era también otro de los dioses más importantes, también era el dios venerado en la ciudad de Nippur. Recordemos que Nippur veneraba tanto a Enlil como a Ninurta. Ninurta es bastante importante en uno de los pasajes de la mitología sumeria, porque tuvo un conflicto con otra deidad que es muy conocido por nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de ver la película El Exorcista. Sabemos muy bien que Ninurta tuvo un conflicto con una deidad que se denominaba Pazuzu, que era el dios de los vientos, dios del aire y de las plagas. El conflicto entre Ninurta y Pazuzu se presentó por unas tablillas o unas tablas que contenían un gran poder al que las portara o al que tuviera dichas tablas en su poder, que eran las famosas tablillas Mes, que son mencionadas en el libro del 12º planeta de Zacarías Sitchin. Estas tablillas Mes eran unas tablillas que poseían un conocimiento realmente extraordinario. Quien poseyera dichas tablillas tenía un gran poder, tanto en el universo como en la Tierra. Al parecer, este dios Pazuzu se apropió de estas tablillas Mes y que eran unas tablillas que pertenecían realmente al dios Anu, a la principal deidad de la mitología sumeria, y Ninurta precisamente fue enviado, tuvo como trabajo precisamente la recuperación de estas tablillas Mes. Lo que se menciona, y esto se explica muy bien en este libro del 12º planeta de Zacarías Sitchin, es que Ninurta logra vencer a Pazuzu y logra recuperar esas tablillas Mes.
Posteriormente y en otro video programa hablaremos a profundidad sobre estas tablillas, que es uno de los temas pues más curiosos y que deja y que nos llena de bastante perplejidad. ¿Dónde están actualmente esas tablillas MES? ¿Realmente existieron esas tablillas MES o solamente hace parte de esta mitología sumeria, pues, que no nos presenta ningún tipo de evidencia sobre la existencia de estas tablillas, pero que sí se mencionan en la mitología, y sería muy bueno y muy interesante auscultar con más detenimiento sobre este tema? Bien, bien, se nos habla también de otras dos deidades muy importantes, de otras dos divinidades sumerias, que son Lahar, que es la diosa del ganado, y Asnan, que es la diosa del grano, ¿no? La diosa del trigo, que son mencionadas también en la mitología sumeria. Bien, para finalizar este tema del panteón sumerio, debemos mencionar que existió un lugar o un sitio muy importante que fue objeto de veneración por parte de los sumerios, que se llamó el Ekur, que se asemeja mucho al monte Olimpo, donde se congregaban o donde se concentraban las principales divinidades de esa época. El Ekur era el sitio donde se veneraban a los dioses sumerios. Es un sitio de gran importancia y de gran trascendencia en la mitología sumeria. Bien. Otro de los temas también importantes que se habla en este libro de las serpientes y los dragones voladores es el tema relacionado con un personaje que se asemeja mucho al Noé bíblico, y que es el personaje principal del famoso diluvio universal. Noé fue el único que con su familia logró sobrevivir a esa hecatombe, a esa catástrofe, pero que dentro de la mitología sumeria se menciona con otro nombre, tiene otro apelativo, tiene otra denominación. En los babilonios este personaje se conoce como Unnapishtim. Dentro de la mitología sumeria se conoce como Siusudra, y para los acadios era Atrahasis, que es prácticamente el mismo Noé bíblico. Fue el personaje que sobrevive a ese diluvio universal. Aquí vale la pena también mencionar, y lo relata muy bien este libro de Serpientes y Dragones Voladores, habla de un historiador y de un sacerdote babilonio que relata muchos de los acontecimientos que sucedieron en esa época, que fue el historiador Beroso. Beroso fue uno de los más importantes historiadores de la época babilonia. Él menciona cómo fue cómo se desarrolló la cultura sumeria, y menciona a un personaje bastante peculiar, que es considerado como uno de los hombres que infundió y aleccionó a los seres humanos en las artes. Fue quien le enseñó a los seres humanos las diferentes artes, como la pintura, como la cultura de hacer las cosas, de hacer las armas, aprendió a los hombres a hablar, y se conoce como Oannes, que era un ser que, según lo que describe Beroso, era un ser que tenía características anfibias, se parecía a un pez pero caminaba. Podríamos decir que era ese uno de los seres reptilianos principales dentro de estas culturas. Este Oannes se asemeja a un ser que en la mitología sumeria y babilonia se conoce como Adapa, que era uno de los 7 sabios enviados por el dios Enki para enseñarle a la humanidad las diferentes artes. Recordemos que Adapa fue uno de los seres que renunció a la inmortalidad y se dedicó a enseñarle a la humanidad y a los seres humanos cómo desarrollar las diferentes artes en esa época. Beroso menciona a estos seres como los famosos nagas, seres reptilianos que le enseñaron a la humanidad las diferentes artes.
En este libro de Serpientes y Dragones Voladores de la Biblioteca Pléyades también se habla de un conflicto bélico muy importante que se desarrolló aproximadamente en el año 3201 a.C., que fue la batalla o el conflicto de Kurukshetra, ¿sí? Que fue un conflicto que se presentó entre dos tribus hindúes en la India, ¿sí? Entre los Pandavas y los Kurus. Estas dos tribus desarrollaron un conflicto bélico de graves repercusiones, ¿sí? Fue un conflicto que duró aproximadamente 18 días y donde se dice, y este es un tema bastante importante que nos debe llamar la atención y que merece toda nuestra atención y que debe ser investigado a profundidad, se dice que en esta batalla se utilizaron artefactos nucleares o armas nucleares, que obviamente lograron la devastación de gran parte de ese sector de la India y sectores aledaños. Esta batalla de Kurukshetra, como dije anteriormente, y según los estudios que se han realizado por parte de expertos, se desarrolló aproximadamente en el año 3201 a.C. Bien, aquí en este libro de Serpientes y Dragones Voladores vale la pena mencionar uno de los episodios más importantes que tiene que ver precisamente con la línea genealógica de dos personajes muy importantes bíblicos, ¿sí? Que fueron los hijos de Adán y Eva, que fue Caín, que como muy bien sabemos nosotros, asesinó a su hermano Abel. Caín, según la Biblia, después de este fratricidio, se exilió en una tierra, en las tierras de Nod, que son mencionadas en la Biblia. No se sabe con exactitud a dónde corresponde este territorio de Nod, pero en este libro de los Serpientes y Dragones Voladores, que se menciona en la página de Biblioteca Pléyades por internet, se habla de la línea genealógica de Caín, ¿cierto? Y es así como entonces sus descendientes en primer lugar son Enoc, que es considerado el primer constructor de las ciudades. Después de Enoc viene Irat, viene Mabiael, después viene Matusalén, ¿cierto? Que es el ser humano que según la Biblia más años ha vivido en la historia de la humanidad. Después viene Lamec y termina con Noé. Esta es la línea de Caín. Pero recordemos que después de la muerte de Abel, Adán y Eva tienen otro hijo que se denomina Set, ¿sí? Set también tuvo una línea descendiente, una línea genealógica que empieza con Enos, ¿sí? Que fue el primer hijo de Set. Y sobre este personaje Enos quiero destacar el hecho de que Enos al parecer tuvo rasgos muy parecidos al simio, al mono, ¿cierto? Recordemos que nuestros antepasados, y según los expertos y los conocedores de este tema, dentro de nuestros antepasados existieron seres muy similares a los monos, ¿cierto? A los simios. Se dice que este ser Enos tenía esos rasgos morfológicos muy parecidos a la de los simios, y que es muy parecido a un ser que en la mitología hindú se conoce como el dios Hanuman, que era una deidad que tenía forma de mono, de simio, y que era el sirviente o quien asistía a otra deidad muy importante dentro de la cultura hindú, que era el dios Rama, ¿no? Que era el dios bueno de los hindúes y cuyo enemigo o adversario era el dios conocido como Ravana, ¿no? Bien,
de esta línea de seres, entonces tenemos primero a Enos, que tenía características de simio. Después de Enos viene Cainán, viene después Malalael, después viene Yaret, después viene Enoc, ¿sí? Que es el Enoc que escribió el famoso libro de Enoc, en donde habla de la existencia de gigantes en esa época y de la historia de los ángeles caídos, ¿no? Recordemos que este libro de Enoc es muy importante, que fue un libro que no se incluyó dentro de los libros de la Biblia. Es un libro considerado pseudoepígrafo o un libro apócrifo, pero cuya importancia hasta hoy en día se está revelando. Y habla de los pecados cometidos por los ángeles caídos al unirse con las mujeres de la tierra, y que procrearon a unos seres que se denominaban los Néfilim, sobre los cuales en otro videoprograma nos referiremos con más detalle. Entonces recordemos la línea de Set, su hijo Enos, parecido a un simio, después viene Cainán, después viene Malalael, después viene Yared, después viene Enoc y Matusalén, que fue el ser bíblico que más años vivió en la historia de la humanidad. Bien, aquí hay otro tema que también vale la pena mencionar y que está muy bien descrito en este libro de Serpientes y Dragones Voladores de la Biblioteca Pléyades, que es un libro que invito a que nuestros seguidores y a nuestros internautas lo lean con detenimiento. Aquí en este libro se habla de la existencia de gigantes en la antigüedad, que incluso la misma Biblia habla de la existencia de esos seres, que se conocían como los Refaín o Refaitas. Así lo menciona el libro de Serpientes y Dragones Voladores de la Biblioteca Pléyades. Estos Refaitas existieron aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, y la Biblia corrobora la existencia de estos gigantes. Vuelvo y repito nuevamente, como pasó con el caso de los filisteos y Goliat, que se enfrentó contra David en ese famoso conflicto que es mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la existencia de estos gigantes está en distintos libros veterotestamentarios, es decir, en los libros del Antiguo Testamento. Estos refaitas contaban con la construcción de importantísimas fortificaciones que prácticamente eran inexpugnables. Y estos refaitas se enfrentaron contra los israelitas por la tierra prometida, por la tierra de Canaán. Hay que decir que estos refaitas fueron prácticamente exterminados por los israelitas, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Yahvé, ¿sí? Precisamente por la disputa por esa tierra prometida, por la tierra de Canaán. La Biblia menciona la existencia de estos gigantes y propiamente habla de unos pueblos o de unas tribus, como fue el caso de los amorreos, ¿cierto? Y aquí vale la pena mencionar dentro de este pueblo amorreo a un rey de gran importancia, que fue el rey que fue el rey Og de los amorreos. Este rey Og fue un rey de la tierra de Besán, ¿sí? Así lo menciona la Biblia, como el rey de esta región de Besán, ¿cierto? Y que se enfrentó contra los israelitas liderados por Moisés en la batalla de Edrei. Fue la batalla donde se desarrolló este conflicto entre refaitas, es decir, entre seres gigantescos que medían más de 2 metros, contra los israelitas liderados por Moisés. Los israelitas vencen a los refaitas, vencen al rey Og y a sus súbditos en esta batalla de Edrei que es mencionado por la Biblia. Y efectivamente la Biblia hace mención a este pasaje muy importante de la historia en el libro de los Números, capítulo 21,
y en el Deuteronomio capítulo 3, en donde expresamente se señala lo siguiente. Luego volvimos y subimos por el camino hacia Basán, y Og, rey de Basán, con todo su ejército salió a recibirnos en la batalla de Edrei. Moisés habla: Jehová me dijo, no tengas miedo de él, porque te lo he entregado con todo su ejército y su tierra. Haz con él lo que hiciste a Sejón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y Jehová nuestro Dios también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y todo su ejército. Los derrotamos sin dejar sobrevivientes. En ese momento tomamos todas sus ciudades, no había una de las 60 ciudades que no le quitamos. Toda la región de Argob, el reino de Og en Basán, destruyendo cada ciudad, hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y el saqueo de sus ciudades nos lo llevamos nosotros mismos. Este pasaje de la Biblia confirma, obviamente, lo que hemos venido diciendo y lo que se dice en este libro sobre el cual estamos y que es objeto de este video programa, del libro de Serpientes y Dragones Voladores de la Biblioteca Pléyades. Este rey Og era uno de los reyes cuya altura era realmente impresionante. Y aquí quiero leer otro pasaje de la Biblia donde se confirma la altura desproporcional de este rey. Exactamente, allí nos menciona lo siguiente. La destrucción de Og se dice en Salmos 135, 11 y 136, 20 como una de las muchas grandes victorias para la nación de Israel, y el libro de Amós 2.9 puede referirse a Og como el amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y cuya fuerza era como la de los robles. Esto describe pues la gran fuerza, la altura de este personaje que se menciona en estos libros veterotestamentarios, en los libros del Antiguo Testamento. Confirma entonces la existencia de gigantes en la tierra, que en este libro, Serpientes y Dragones Voladores, los llaman los Refaín o Refaitas, para ser más exactos. Bien, aquí en este libro también se le da una gran importancia a Enoc, pero no al Enoc que pertenece a la línea de Caín, sino al Enoc que pertenece a la línea de Set. Recordemos que el primer descendiente de Caín fue Enoc, constructor de ciudades, que no se debe confundir con Enoc, que escribe el libro de Enoc, en donde se describe las aventuras de los ángeles caídos en la tierra y de la existencia de gigantes en la tierra, como producto de la unión entre ángeles caídos y las mujeres en la tierra, que crean los famosos Nephilim, o seres gigantescos que llegaron a ser muy famosos en la historia, como es el caso del rey Og, que acabamos de mencionar, y de otros refaitas. Bien, este Enoc, según este libro de Serpientes y Dragones Voladores de la Biblioteca Pléyades, que se puede encontrar por internet, se asimila o se asemeja o se personifica como el mismo ángel Metatrón. Este ángel Metatrón, que para algunos es considerado como una especie de arcángel, que se encuentra presente en el judaísmo, pero que curiosamente no se menciona en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es una especie de arcángel que se menciona mucho en la cultura de la nueva era, ¿sí? Incluso es venerado por aquellas personas que prodigan y que predican la nueva era como una cultura moderna y como una nueva religión actualmente en el mundo. ¿Sí? Se dice que este arcángel Metatrón puede ser el mismo Enoc, el personaje que escribe el libro de Enoc sobre los ángeles caídos y la existencia de gigantes en la tierra, sobre el cual nos referiremos en otro video programa, y que es un tema muy interesante a debatir. Bien, estos ángeles caídos, según lo que se cuenta en este libro de Serpientes y Dragones Voladores, descendieron en un monte.
en un monte muy famoso cuya altura es de aproximadamente 2.814 metros sobre el nivel del mar, que se llama el Monte Hermon. Se dice que inicialmente cayeron 200 ángeles caídos y posteriormente cayeron otros 200, es decir, en total fueron 400 ángeles caídos los que cayeron, pero fraccionadamente. Primero cayeron 200 y después otros 200, pero todos cayeron y descendieron a este monte, al Monte Hermon, que es el monte que pudiéramos decir que sirve de límite entre Israel, Siria y el Líbano. Y cuya altitud, como lo mencioné anteriormente, es de aproximadamente 2.814 metros sobre el nivel del mar. Aquí también en este libro de Serpientes y Dragones Voladores se menciona a estos ángeles caídos, que en la mitología sumeria son conocidos como los Igigi, ¿sí? O Igigi, para ser más correctos en cuanto a la denominación sumeria de estos personajes. Estos Igigi fueron seres que, según los que eran enviados de los dioses sumerios, que se encargaron de la construcción de canales, ¿cierto? Pero que se rebelaron posteriormente en contra de los dioses sumerios. Sobre estos personajes pues hablaremos en un videoprograma posterior. Bien, para finalizar este tema me parece muy importante hablar de dos ciudades antediluvianas, propia de la cultura y de la mitología sumeria, que se mencionan y cuya existencia al parecer se encuentra verificada por arqueólogos, que fueron las ciudades de Bat Tibira y Baalbek. Bat Tibira es una ciudad que se encuentra aproximadamente muy cerca a Irak, a lo que es el país de Irak, cuya capital es Bagdad. Bat Tibira es una ciudad famosa para los sumerios y para los babilonios, ¿cierto? Porque se dice que allí se inició el arte de la metalurgia a través de uno de los descendientes de Caín, que se llamaba Tubal Caín, ¿sí? En esta ciudad se dice que se desarrolló primeramente la metalurgia a través de este personaje descendiente de Caín, conocido como Tubal Caín. Y la otra ciudad muy importante que se menciona en este libro de los serpientes y los dragones voladores es la ciudad de Baalbek, que es una ciudad que se encuentra en el Líbano, en el actual Líbano, cuya capital es Beirut. Allí en Baalbek se adoraba a una deidad, ¿sí? Que no era propiamente de los sumerios, que sí era conocida por los sumerios, también por los babilonios, que se llama una deidad que es Baal, que es considerado por la cultura, por la religión cristiana y por los judíos como un demonio. Allí se adoraba a este personaje, Baal. Bien, aquí también, y ya para finalizar, vamos a mencionarnos a otro personaje también que hace parte de esos seres reptilianos, ¿sí? Que se llamaba Anak, y que es comentado y del cual se hace mención en la Biblia. Anak, que según se dice era descendiente que descendía de los Anakin, ¿sí? Anak era un descendiente, y que estos Anakin de los cuales venía Anak era considerado como uno de los descendientes muy altos de los Nefilim, ¿sí? Entonces este personaje Anak que se menciona en la Biblia pudo haber sido uno de los personajes cuya altura era realmente desproporcionada en comparación con los seres humanos, que venían de las tribus que se llamaban Anakin, y que estas tribus Anakin a su vez eran descendientes de los Nefilim, ¿sí? Recordemos que estos Nefilim son el producto de la unión entre ángeles caídos, o Igigi, como llamaban en la escultura sumeria, y las mujeres en la tierra. Bien, pienso que con esto terminamos sobre este capítulo un poco extenso. Recordemos que este libro de Serpientes y Dragones Voladores es un libro no es muy extenso en cuanto al número de páginas, pero sí trata diversos temas relacionados con los reptilianos y con la historia de la humanidad, ¿cierto? Y con la importancia de estos seres reptilianos, la historia y la existencia de los gigantes. Es muy importante que leamos este libro
que vuelvo y repito, se puede conseguir en internet en la página que se llama Biblioteca Pléyades. Es un libro muy importante y para todas aquellas personas que se interesan por este tema de los reptilianos, hombre, creo que es un libro clave, clave. Obviamente existen otros autores y otros youtubers que describen a los reptilianos, como el caso de David Parceriza en su canal Ritmo el 35, David Icke, también un famoso escritor inglés, que tiene libros muy importantes sobre la existencia de los reptilianos y que incluso dice que la monarquía británica estaría influenciada por seres reptilianos que vienen desde hace muchos años y que este linaje pues aún se mantiene, un linaje reptiliano, e incluso tilda a la actual reina de Inglaterra como un ser reptiliano. Pero eso es un tema sobre el cual pues no me voy a detener por el momento, simplemente lo menciono aquí, dada su íntima relación con lo que he venido mencionando sobre este libro de dioses, sobre este libro de los que se describe en la biblioteca Pléyades, y que es un libro que debemos auscultar, es un libro que debemos leer, que es un libro muy importante y que trata diversos temas. Muy seguramente vamos a hacer un capítulo 2 sobre este libro. Mi deseo no es extenderme, pero sí hacer hincapié en los temas más importantes de este libro: serpientes y dragones voladores. Un libro que debe ser auscultado, que debe ser leído y que merece la pena que lo analicemos con mucha precisión. Hasta aquí, amigos, muy buenas noches y nos veremos en otro video programa.